Bienvenidos de nuevo a Campus Global, el programa de opinión de la Universidad EAFIT. En esta ocasión tenemos, para la alegría de todos, la presencia del profesor Borja de Riquer. Tenemos también la compañía del profesor Esteban Hoyos Ceballos, de la Escuela de Derecho de la Universidad, y la mía, Adolfo León Maya Salazar, de la Escuela de Humanidades, Departamento de Gobierno y Ciencias Políticas. Profesor, ¿cómo está? Y muchas gracias por estar aquí con nosotros esta semana en la universidad. Y bienvenido a Medellín. Muchísimas gracias. Es la primera vez y verdaderamente espero volver en otras ocasiones porque me ha impresionado mucho tanto la universidad como la ciudad. Bien, profesor. Queremos entonces aprovechar su presencia con nosotros y poder ligar una conversación, un diálogo sobre asuntos que nos son absolutamente cercanos, contemporáneos, en unos aspectos muy convergentes en términos políticos y en otros aspectos divergentes por las particularidades de ellas de nuestros países y de nuestras regiones. Profesor, usted acaba de concluir su vida laboral, no académica, en la Universidad Autónoma de Barcelona. ¿Cómo fue su experiencia? ¿En qué contexto se integra la universidad? Cuéntenos. Mire, yo ingresé como profesor en la Universidad Autónoma el año siguiente de su creación. Se crea el año 68, aún en dictadura franquista, y yo me incorporé como un profesor joven investigador en el año 69. Y ahora pues, me he jubilado este verano, es decir, 46 cursos. Por lo tanto, he visto la transformación, primero la creación de una universidad nueva y pequeña y que quería ser innovadora, en una universidad grande de campus con 40.000 estudiantes y más de 2.000 profesores, es decir, de gran dimensión. Todo esto yo lo he vivido y evidentemente he vivido la transición de los últimos años a la dictadura, la lucha por la democracia y finalmente el logro de la democracia y la estabilización. Por lo tanto, mis experiencias como profesor y como ciudadano en este mundo universitario han sido apasionantes. He pasado por etapas en las que había represión franquista y que nos perseguía la policía, sancionaban a profesores, nos destituyeron al rector, hasta situaciones ya de posibilidad de plantear, tanto a nivel organizativo como a nivel del discurso del profesorado y su actuación en plena democracia sin ningún tipo de las limitaciones y coacciones que suponía la dictadura franquista. Por lo tanto, experiencias, todas las que usted quiera y más. Y sobre todo, Esteban, no es un año cualquiera, 1968, es, digámoslo, un año de agitaciones políticas, culturales, sociales, son años contraculturales en Europa y en América Latina también comienzan unos procesos supremamente interesantes, son años muy centrales. Sí, precisamente mi universidad, la Autónoma de Barcelona, como también la Autónoma de Madrid y la del País Vasco, que se crea en aquel momento, las crea el gobierno franquista como universidades de campus fuera de las ciudades, con motivo de la agitación estudiantil, es decir, sacar a los estudiantes revoltosos del centro de las ciudades y llevarlos a 20 o 30 kilómetros, porque así no tendrá su actuación una repercusión en las ciudades. Es un poco el impacto del Mayo francés del 68 que quiere evitarse. Y entonces una de las propuestas es sacar las universidades de las grandes ciudades, que estaban en medio, y llevarlos a campus, y ahí, bueno, ahí quedan aislados del resto de la población. Profesor, yo quiero preguntarle qué cursos enseñó en estos, pues son muchísimos años pues, de trayectoria
docente, pero ¿cuáles fueron sus cursos y sus principales líneas de investigación y de trabajo ya como para meternos pues en materia? Yo soy profesor de Historia Contemporánea, he dado sobre todo clases de Historia. Durante muchos años hice una asignatura en primer curso llamada Iniciación a la Historia, en la que era una introducción donde trataba todo tipo de épocas y sobre todo problemas históricos, tanto europeos como también algún americano, y después asignaturas mucho más especializadas sobre la historia española de los siglos XIX y XX, en concreto los últimos años sobre todo sobre Segunda República, Guerra Civil, Dictadura franquista, Transición y Democracia, y también en la misma época desde la perspectiva catalana, es decir, el estudio contemporáneo de Cataluña, poniendo énfasis en la aparición del catalanismo político, ese movimiento nacionalista estrictamente catalán, y la evolución política de Cataluña en el siglo XX, hasta prácticamente la actualidad. Estas han sido las temáticas a las cuales yo como docente me he dedicado, y también mi investigación ha ido por esas líneas. Yo empecé investigando sobre todo la historia del catalanismo político. A partir de ella me fui un poco al antagonismo, al nacionalismo español, y plantear el tema de la construcción de las nuevas identidades en el siglo XIX y XX, es decir, las nuevas identidades nacionales ya en el marco del liberalismo y del capitalismo. ¿Cómo es que hay esta confrontación entre, digamos, la visión de España y la visión de Cataluña? Eso llevado desde el XIX hasta el siglo XX, poniendo énfasis en temas como el proceso de nacionalización español. Yo defiendo una tesis de que es un proceso de nacionalización muy débil, con una capacidad de penetración social muy reducida, y eso es lo que explica el éxito del catalanismo como contrapartida. Y después me he centrado bastante en la época, sobre todo de guerra civil, franquismo y democracia, y tengo pues publicaciones tanto de investigación como de divulgación respecto a estas temáticas. Bien, siglo XIX y siglo XX que nos vinculan por rupturas políticas, la vida colonial que se experimenta entre nosotros, que se rompe en el siglo XIX. El siglo XIX es un siglo fundacional en términos de las estructuras jurídicas y políticas entre nosotros, el siglo XX igualmente de unos procesos de debilitamiento de esas estructuras o de fortalecimiento. Profesor, en esa línea, ¿qué importancia advierte usted de la historia y la memoria para dar cuenta de los procesos políticos de los pueblos? ¿Cuál es esa importancia? ¿Por qué es fundamental esa lectura del pasado y la construcción de una memoria política, una memoria cultural entre los pueblos? Yo pienso que es fundamental que los historiadores seamos capaces de divulgar con eficacia, y por lo tanto que llegue a un gran público, cómo el proceso, digamos, de transición del liberalismo a la democracia auténtica es un proceso largo, duro, violento, contradictorio, nada fácil. Es decir, que nadie nos ha regalado la democracia, sino que la democracia se ha conseguido a base de luchas, de sacrificios, de muchas víctimas, tanto en Colombia como en España, como en la inmensa mayoría de los países. Es decir, la democracia nunca ha sido una cosa otorgada, ni por el hecho que haya una constitución que se llame democrática, quiere decir que en ese país es democrático. Hay que analizar cómo funcionan realmente las constituciones. Yo en mis clases siempre he explicado a mis alumnos, mira, repasen ustedes las constituciones españolas liberales, desde la Constitución de Cádiz, formalmente son muy bonitas. Analicemos cómo se aplicaban. Verdaderamente las libertades, los principios que aparecen ahí, los ciudadanos los vivían. Todo el mundo tenía el mismo acceso a la justicia, a las libertades, etcétera,
o se mantenían unas desigualdades porque allí no había una práctica política real de que todo el mundo tuviera los mismos derechos. Pero eso no solo en el siglo XIX, en el siglo XX. A diferencia de los juristas, los historiadores no nos detenemos en el debate de las constituciones, sino si funcionan o no. Le pondré un ejemplo muy sencillo. En Barcelona, en la ciudad en que vivo, durante la época de vigencia de constituciones liberales del siglo XIX, el 75% del tiempo estuvieron suspendidas las garantías constitucionales. Por lo tanto, los ciudadanos de la provincia de Barcelona, la más poblada de España, 2/3 del siglo XIX, la Constitución era papel mojado, porque las autoridades, sobre todo los capitanes generales, ejercían una censura de todo. Censura que llega incluso a cosas como hacer elecciones en estado de guerra sin que se sepa cuáles son las listas de los candidatos. Ya me dirá usted qué tipo de elecciones se pueden hacer. No hay propaganda, no se sabe quién son los candidatos. Eso en un régimen teóricamente liberal. Pues eso es lo que los historiadores entramos a fondo. ¿Hasta qué punto se cumplen en realidad las leyes? Una inquietud que me surge es un poco cómo usted ha visto el rol de la academia española y concretamente el rol de las facultades de historia, sí, pues, y de los departamentos de historia ante esa construcción del pasado, de la forma en la cual se hace la historia y sobre todo esta historia reciente, contemporánea, sobre la que usted ha trabajado, como su valoración del papel de los académicos allí en el contexto español. Yo creo que, haciendo un balance global, el mundo de los historiadores españoles, no solo de los contemporaneistas, sino todos, ha experimentado, digamos, una madurez y una renovación significativa en los últimos 30 años. Había una vieja historiografía muy lastrada, no solo por el franquismo, sino por una tradición positivista, muy rancia, muy tradicional, que ha sido claramente desbordada por nuevas generaciones de historiadores más conectados al mundo metodológico y científico internacional, de manera que en este momento la historiografía española es absolutamente homologable a cualquier historiografía punta europea, sea la francesa, la italiana, la británica o la alemana. Y ahí ha sido básicamente la universidad, los universitarios, las nuevas promociones de los últimos 30 y 40 años. ¿Eso qué ha significado? Ha significado verdaderamente dar un vuelco a las interpretaciones. Evidentemente el franquismo había sido una hipoteca que impedía divulgar ciertas visiones, en general de toda la historia contemporánea, porque entre otras cosas pues el franquismo empezaba condenando ya la Constitución de Cádiz porque los grandes males de España habían venido con el liberalismo y después los otros ismos, el socialismo, el anarquismo, el comunismo, todos los ismos eran condenables. Pues claro, frente a eso ha reaccionado, digamos, las nuevas generaciones de historiadores haciendo una historiografía seria y también comprometida en el sentido de plantear las grandes contradicciones y los grandes problemas que ha tenido la historia española y que aún, en buena parte, aún se viven como herencia de... Aún vivimos muchas herencias del franquismo. Y eso hay que explicarlo. El por qué es como aún hay temas, hay aspectos en el que hay una controversia que está muy lastrada por tradiciones políticas anteriores que han intentado dar unas visiones falsas o exageradas de ciertos problemas o han ocultado otros, porque una parte importante de esta historiografía oficial franquista era la ocultación de temas que había que no tratar. Una cuestión que les puede interesar es, por ejemplo, cómo se contemplaba desde España la historia de América. Yo estudié en una universidad en que la asignatura de Historia de América empezaba con Colón y acababa con Pizarro y Cortés. La apología de la conquista y se acaba. Nada sobre la gestión de la colonia, nada sobre la emancipación y nada sobre la América Latina del siglo XIX y XX.
no interesaba. Hoy, evidentemente, en las universidades españolas se explica desde los aztecas hasta el siglo XXI, como tiene que ser, con todos los contrastes y con un planteamiento claramente, digamos, autocrítico sobre el papel de una metrópoli respecto a una colonia y explicando bien los porqués del proceso de emancipación, como debe ser. Pero el franquismo lo había lastrado. Le interesaba destacar solo el gran papel de España en América, evangelizadora, convertidora en católicos de toda la población americana, etc. Y ahí se acababa. Profesor, entonces usted lo que nos está sugiriendo es que la historia es un lugar estratégico del poder, que hay una relación entre la política y el poder por imponer o por hacer dominante una perspectiva, una interpretación de la historia. De allí, tanto en el pasado como en el presente, estas historiografías, por ejemplo, la que usted nos enuncia, la historiografía franquista, una historiografía que repite como un modelo o como un guión de que la dictadura fue un acto necesario, que la dictadura fue justificable. En ese sentido es que usted nos está planteando esas batallas por la historia, esas interpretaciones luchadas en la historia. Sí, tiene toda la razón. Es decir, gran parte de los políticos tienen la tentación de imponer una historia oficial. El que controla políticamente el presente quiere también controlar el pasado para justificar dónde está. Y por lo tanto hay la tentación de convertirse en guardianes de la historia, de una historia ortodoxa, auténtica, que justifica y por lo tanto oculta muchas cosas, justifica a quien tiene el poder con la pretensión de perpetuarse. Frente a eso hemos reaccionado los historiadores. La historia no puede ser dictada por los políticos, no puede haber historias oficiales. La historia es un debate científico, es un debate en el cual los historiadores, con el máximo de rigor, con documentos, escritos, orales, aportamos nuestras tesis interpretativas que siempre son sujetos a debate, a discusión, a corrección y enmienda cuando vengan otras aportaciones que las modifiquen. Y por lo tanto eso es un patrimonio colectivo. No puede ser del gobierno, no puede haber una historia oficial porque cambia el gobierno y ¿qué? Otra historia oficial, no. Hemos de sacar de manos de los políticos y del poder la historia para convertirla en una cosa que elaboran evidentemente los profesionales, pero que divulgan y que se asume como memoria colectiva. Y aquí hay el tema de memoria e historia. La historia es, para entendernos, la memoria colectiva, compleja y diversa. Otra cosa son las memorias individuales. Las memorias individuales responden a las tradiciones de cada uno, mi origen social, mi familia, dónde nací, mis creencias, y esa es una memoria subjetiva, que puede ser diferente de la de usted. Por lo tanto, la memoria personal puede ser diversa, y sobre todo en temas conflictivos hay memorias personales enfrentadas. Ustedes en Colombia lo saben perfectamente. La memoria sobre la conflictividad de los últimos 50 años está absolutamente fragmentada personalmente. Se piensan cosas muy diferentes. Entonces ahí viene el reto de los historiadores. ¿Cómo frente a esta realidad de memorias enfrentadas aparece el científico que intenta reunirlas, reinterpretarlas, de manera que todas entren, pero matizadas, desapasionadamente, y de manera que se pueda entender a todos, a los unos y los otros? Ese es un reto, sobre todo cuando se intenta hacer una interpretación sobre una guerra civil o un conflicto tan largo. Ustedes, los historiadores colombianos, tienen un reto
muy grande a explicar qué ha pasado desde el Bogotazo hasta ahora. Yo, a propósito de esta respuesta, tengo una inquietud relacionada con el rol que los medios de comunicación pueden jugar en ese proceso, porque a veces siento que los políticos, como usted lo señala, son mucho más exitosos haciendo uso de esos medios para construir su propia versión o su historia oficial. Quisiera conocer como su impresión como sobre el rol de los medios de comunicación en la construcción de esas luchas por la interpretación de los acontecimientos pasados, y quizás la experiencia española nos puede iluminar ese punto. Es un tema muy importante, porque hoy los medios de comunicación tienen una capacidad de penetración social y de creación de opinión muy superior a la academia o a las escuelas. Aunque no nos guste la capacidad, digamos, de influencia de un programa de televisión que tiene millones de espectadores, pues es mucho mayor que un profesor universitario que tiene 40 o 50 alumnos en aquel momento. Por lo tanto, allí sí que hay una responsabilidad, yo diría triple. Por la parte de los historiadores, de los profesionales de la academia, exigir rigor e intervención en esos programas. Esos programas no los puede hacer cualquier divulgador, publicista o político. Tienen que tener una supervisión rigurosa por parte de académicos, porque si no se puede estar haciendo propaganda política subliminal con la excusa de que hacemos historia. De hecho, estamos haciendo una determinada visión ideológica de los hechos del pasado. Por lo tanto, la exigencia a los medios de comunicación de rigor. Y ese rigor viene pues que hayan asesores, intervengan y que impidan que se vaya hacia visiones que no responden a la realidad. En segundo lugar, la responsabilidad misma, podríamos decir, de los políticos. Permitir que eso se haga sin la censura e intervención política, sin las presiones políticas. Es evidente que hay canales públicos y privados y que no se puede fiscalizar tanto desde las instancias políticas a un canal privado, pero sí se le puede denunciar por lo que hace. Es decir, en España nos hemos encontrado con algún canal privado y algún público que ha sido de alguna manera denunciado por el colectivo de historiadores diciendo: esta serie de programas históricos no responden a la realidad, responden a la ideología de arriba que pretende dar esta visión determinada de la transición o de la guerra civil, lo que sea. Y por lo tanto ahí la academia tiene que censurar digamos, el control que pueden ejercer ciertos políticos o incluso sectores, digamos, más privados, que pueden tener sus intereses también a la hora de divulgarlo de una determinada forma. Y después crear una cultura ciudadana, a ser posible el máximo de crítica, que no acepten cualquier cosa porque salga en la televisión, eso sea verdad, sino que adopten actitudes digamos, de planteamiento crítico y de no asimilación pasiva. Todo lo que dice la televisión es cierto. Entonces, o ponemos unas ciertas defensas frente a estos mensajes, o si no, la gente quedará... Es otro tipo de adoctrinamiento más hábil, más sutil, pero que puede adormecer a las poblaciones y evitar que tomen conciencia de ciertas cuestiones. Esteban, el profesor Borja nos plantea un reto que trasciende sociedades y regímenes, y es el reto por la democracia en las academias y en los medios, que son dos actores muy sustantivos dentro de cualquier realidad contemporánea. Y eso sin duda se convierte en una situación crítica, en tanto que una preocupación que ha sido muy reiterada es en los medios y en la academia por ganar cubrimiento. Es decir, se convierte como si la preocupación fuese por
la tecnología, por la capacidad de cubrimiento, pero hay un absoluto descuido en muchos medios y en algunas academias por la capacidad de tratamiento. Yo creo que ahí hay una necesidad en procesos de transición, en procesos de otras realidades, otras conexiones entre los actores sociales hacia la capacidad de tratamiento, de lectura, de comprensión de las realidades. Estaríamos en esa yo creo línea. que ese es un tema fundamental. Es decir, tiene que haber una colaboración entre profesionales de los medios de comunicación e historiadores para que el mensaje llegue con el máximo de eficacia, de atractivo, y por lo tanto se pueda divulgar. Y ahí tiene que haber esta colaboración. Es decir, yo he participado como asesor en bastantes programas de historia en Televisión de Cataluña y Televisión Española. Y algunos programas han tenido un cierto éxito. Algunos programas eran realmente complejos. Entonces, evidentemente tiene que ser el profesional de los medios de comunicación el que plantee cuál es el vehículo mejor, más positivo para que llegue al gran público y tenga éxito. Pero el historiador lo que tiene que hacer es vigilar que los contenidos respondan realmente a los planteamientos historiográficos. Entonces, tiene que haber una síntesis entre el trabajo de los dos. Profesor, uno de los temas de sus discusiones acá en la Universidad de AFID es el tema de las insuficiencias de la justicia reparadora. ¿Es la justicia reparadora insuficiente? ¿Y cuáles son esas insuficiencias de acuerdo con usted y con su trabajo? En el caso español, saliendo de la dictadura franquista, en los pactos de la transición se cometió, en mi opinión, un grave error, y no solo mi opinión, que es, para buscar la reconciliación, hacer una especie de acto de amnesia histórica, lo cual significaba olvidemos el pasado para no abrir más heridas. Pero claro, habían unas heridas abiertas, que eran de todos los represaliados por el régimen franquista, a los cuales casi no se les atendió. Era un tema desagradable de tratar. Se decía, no es el momento, es demasiado pronto. Ahora resulta que ya es demasiado tarde. ¿Qué insuficiencias? De entrada, el reconocimiento de que eran víctimas. Aún hay en España unas 2.600 fosas comunes con unos 45.000 cadáveres de gente fusilada en los últimos momentos de la Guerra Civil y después en los primeros años del franquismo. No ha habido una ayuda oficial, una política para la localización, identificación y exhumación y reconocimiento de estas víctimas. Queda en manos privadas, de las asociaciones de las víctimas, de los hijos y los nietos de las víctimas o de los historiadores. Bueno, eso es increíble. Otra cuestión central, la justicia franquista. Si bien ha sido condenada claramente como ilegítima, no se han anulado las sentencias de los consejos de guerra franquistas, con lo cual se da, digamos, por buena esa sentencia. En la Ley de Memoria Histórica del año 2007 ese tema quedó pendiente. Los políticos no tuvieron voluntad de abordar y hacer lo que, por ejemplo, hizo la República Federal Alemana, que es declarar que toda la justicia política, tanto del régimen nazi como de la República Democrática Alemana, había sido ilegal y quedaba claramente anulados todos los procesos y los jueces obligados a reconocer eso. En España, algunos jueces conservadores, con la excusa de que en la Ley de Memoria Histórica no habla de anulaciones, se niegan a hacer anulaciones y dicen, eso es un tema ya prescrito, o incluso dicen, es que en ese momento
que se dictaron esas sentencias, eso era legal. Claro, en una dictadura era legal. Bueno, ahora no estamos en una dictadura. Bueno, es decir, se llegan a cosas de aberración y por lo tanto han quedado pendientes muchos temas y no ha habido valentía política por los partidos gobernantes de derecha e izquierda de abordar seriamente este tema. Profesor, vayamos y escuchemos qué piensa algunas personas de estos procesos vividos tanto en España como en Colombia, en términos particulares, qué piensa la gente que le puede enseñar la transición, la experiencia de la dictadura franquista a los colombianos y a una Colombia que anda también en un proceso de lograr transformar el conflicto armado interno en una situación política de acuerdos y de paz. Vayamos a ver qué piensa la gente. Yo pienso que Colombia le puede aprender a España pues como en el posconflicto la parte del perdón, o sea, entender tanto las altas cortes y pues, los funcionarios públicos y los ciudadanos, que lo que tenemos en este momento es entender que se viene una Colombia diferente, o sea, llevamos 50 años en una misma guerra que tal vez de pronto se pueda terminar, pero es cuestión como de entenderlos todos y que, o sea, a pesar de que haya tanta oposición, de que muchas personas no estén de acuerdo, es como entender que los guerrilleros que van a venir a nuestras ciudades, que van a volver a la ciudad, tienen que entender que somos también parte de sus vidas y que, o sea, como lo hizo España. Yo creo que Colombia no debería cometer lo que España cometió, o sea, en este momento estamos viviendo lo que vivió España, de la corrupción y quién está en la cárcel. Pensemos en Colombia y no lo volvamos a vivir. Pienso que nosotros olvidamos que realmente detrás de cada guerrillero hay una persona. Y utilizo esto en cuanto a que mientras duró el proceso con ETA, no siento que hubiese una resistencia tan alta de integración para los etarras como la puede haber hoy en nuestro país. Es un proceso muy largo, desde hace mucho tiempo España está transitando este camino, o sea que lo que nos espera a nosotros es mucho tiempo y mucha paciencia y un camino bien recorrido, aprendido de esta experiencia española. En el posconflicto, que es posible que pese a nuestras diferencias nos encontremos en escenarios comunes donde comencemos a aprender a respetar, a entender la diferencia. Y estar preparados a un cambio que viene y que no es fácil de la noche a la mañana y que tomará de mucho tiempo para que como sociedad sepamos reintegrarnos, perdonarnos y prepararnos para una nueva Colombia que puede llegar si como colombianos lo aceptamos. Entonces podemos tomar de España que su historia nos muestra que de alguna forma ha sido un proceso difícil, pero que han conseguido una regeneración en su tejido social. Este campus global nos permite hallar conexiones, hallar simultaneidades, pero también diferencias en nuestros procesos políticos particularmente vividos. Profesor Borja, Cataluña acaba de vivir unas elecciones con unos resultados políticos electorales muy provocadores para el análisis y muy referenciales para la política. ¿Cómo lee los resultados de las últimas elecciones en Cataluña? Es complejo intentar explicarles a ustedes cómo se ha llegado aquí a este tipo de votación. Con respecto a los resultados electorales, globalmente 48% de los electores han votado a candidaturas partidarias de la independencia y eso en escaños ha significado más de la mayoría absoluta. Aproximadamente un 37 o un 38% han votado candidaturas contrarias a la independencia y un 13% a candidaturas que no se definían ni a favor ni en contra, pero que defendían la necesidad de un plebiscito. Ahí nos encontramos en un problema, digamos, una prueba de fuerza sobre la calidad democrática española.
Es decir, ¿hasta qué punto, cuando hay un territorio que ofrece este tipo de resultados, el gobierno español tiene autoridad moral para decir, esos resultados no me interesan, no estoy dispuesto ni a negociar un plebiscito, ni a negociar nada? Lo que ha pasado en los últimos 5 años ha sido esto, desde 2010, que hubo una sentencia del Tribunal Constitucional Español que de alguna manera erosionó notablemente el proyecto de autonomía catalán del nuevo estatuto, y fue una sentencia muy política, porque uno de los problemas también de la vida política española ha sido la politización de la justicia. El Tribunal Constitucional, pues, entre otras cosas, el presidente actual es un militante del partido en el poder. Claro, que el presidente del Tribunal Constitucional sea un militante de un partido, pues ya puede suponer ustedes cómo van a ir las sentencias, para dónde van a ir. Por lo tanto, un tribunal con escasa autoridad moral, que incluso supera los plazos de los magistrados. 1/3 de los magistrados habían caducado su mandato y se les retuvo 4 años más, porque no interesaba cambiar la composición política de ese tribunal. Es decir, ese tribunal sanciona y liquida en la práctica la propuesta catalana que había sido plebiscitada y aprobada en las Cortes españolas. Ese tribunal se convirtió en una especie de tercera cámara que enmendaba al legislativo y al referéndum, lo cual jurídicamente ya es bastante discutible. Y después, ¿qué se produce? Un fenómeno doble. Una movilización ciudadana impresionante en Cataluña, que desborda las previsiones de los propios partidos catalanistas, y una actitud cerrada del Gobierno de Madrid que se niega a negociar todo, ni a hablar de problemas fiscales, ni problemas de competencias, ni problemas generales, y evidentemente no acepta que pueda haber una consulta a los ciudadanos de Cataluña. Eso ha ido radicalizando la cosa. Es el gobierno Rajoy el que ha fabricado más independentistas en Cataluña, con su actitud intransigente de no querer negociar nada, y eso nos ha llevado a donde estamos ahora. Yo espero que en las elecciones próximas, el 20 de diciembre de este año, habrá España elecciones generales, seguramente el Partido Popular no ganará y aparecerán una composición política que puede ser muy compleja, con fuerzas nuevas como Podemos o Ciudadanos, con el Partido Socialista y con otras fuerzas que planteen la necesidad de cambiar el ciclo político y, entre otras cosas, reformar o hacer una nueva Constitución y abordar el tema catalán desde unos planteamientos democráticos de comprensión mutua, porque es que hasta ahora esto está cerrado. Claro, profesor y Esteban, muchas gracias por este espacio. Quisiera de manera muy breve no desaprovechar su presencia y hacerle una formulación. Dígame. ¿Cómo leen ustedes el proceso de diálogos entre el gobierno colombiano y las FARC? Usted enuncia plebiscitos, referéndum, consultas populares. Disposición del gobierno. Claro. ¿Cómo leen ustedes este proceso que estamos viviendo? Bueno, mi opinión personal es que están ustedes en un momento histórico que es importante no desaprovechar. A lo largo de la vida no aparecen muchos momentos como este. Una auténtica reconciliación implica que no haya ni vencedores ni vencidos. Por lo tanto, que aquí todo el mundo tenga que renunciar a algo. Siempre todo el mundo saldrá insatisfecho, porque lógicamente no va a lograr el 100% de lo que quería. Pero es que es eso la reconciliación y la pacificación. Es encontrar un punto de encuentro en el cual tiene que participar el máximo de gente. No puede ser de un solo presidente, tiene que ser también de todos los políticos y de la ciudadanía.
seguramente no es fácil, nada fácil, porque las heridas abiertas que tienen ustedes son enormes y extremadamente complejas, con la intervención de los narcotraficantes, además del tema de las diferencias políticas y de las otras violencias. Con lo cual el tema no es nada fácil. Eso no se resuelve en 3 meses. Quizá durará algunos años y en algún momento se tendrá que pedir a la ciudadanía que ratifique eso. Pero es importante que esta ratificación vaya con el máximo de consenso de las fuerzas políticas y sociales. Intentar evitar que haya un sector significativo que diga que no. Se dice que no, es que no apuesta por la reconciliación, que defiende sus intereses más particulares. Aquí todo el mundo tiene que ceder, y no es fácil, cuando ceder, entre otras cosas, significa pues, que tú has sido víctima, pero es que hay víctimas de todo tipo. Hay todo tipo de víctimas, y no podemos hacer unas víctimas de primera división y otras de segunda. Las víctimas son todas iguales, guste o no guste. Bueno, ha sido un gusto para Campus Global contar con su presencia. Muchas gracias, profesor. Bienvenido siempre a Medellín, profesor de Ricard. Muchísimas gracias a ustedes por la oportunidad que me han dado de comunicarme con toda la gente que pueda ver este programa.